A saludar a Rodrigo Salazar Zimmerman, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todo el norte del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Rodrigo, estamos expectantes, ¿no?, de lo que va a ocurrir en los próximos días en el Congreso de la República, porque ya entraría al Pleno, en este caso, para una segunda votación, lo que nosotros hemos denominado la ley Mordaza, el hecho de que nos pretenden meter presos, ¿no?, y no solamente pagar una indemnización, sino meter presos, porque quieren de alguna manera modificar las normas. ¿Cuál es la posición que tiene el Consejo de la Prensa Peruana? Primero con esta intención que tiene el Parlamento. Sí, nosotros como Consejo de la Prensa Peruana, y podría decir cualquier asociación periodística y cualquier periodista de este país, está en contra de este proyecto de ley que hemos denominado Ley Mordaza. Sí. ¿Por qué? Porque establece que en el caso de la difamación, el periodista o cualquier ciudadano, en realidad, no solamente un periodista, cualquier ciudadano puede irse preso. Este proyecto de ley en realidad lo que hace es ampliar la pena de cárcel por difamación, lo que implica que pasaría de un máximo de 3 a un máximo, o digamos, por encima de 4 años, lo que ya implica cárcel efectiva. Nos parece desproporcional que en un caso de difamación uno pueda irse preso por tanto tiempo. Ahora, hay una intencionalidad detrás de esto, y es perseguir a los periodistas que investigan. Y esto tiene una consecuencia dramática sobre la sociedad en su conjunto, porque como saben ustedes, los televidentes, somos los periodistas los que investigamos los casos de corrupción que luego son pues perseguidos por la Fiscalía. Si es que los periodistas tienen temor de ser investigados, de ser querellados por algún funcionario público involucrado en casos de corrupción como suele suceder, entonces, ¿quién va a investigar estos casos? Así fue como cayó Alberto Fujimori, Claro. así fue como cayó gran parte de la política peruana con el caso Lava Jato, así es como también se ha dado a conocer los tremendos abusos sexuales contra menores de edad por parte del sodalicio de Vida Cristiana, esta secta religiosa. Entonces, lo que buscan acá los congresistas, a pesar de que dicen que buscan ir en contra de la difamación, es en realidad atacar a los periodistas. Claro, ahora, también hay que remarcar, Rodrigo, de que el Congreso, lo que no pudo hacer el gobierno de Pedro Castillo con la prensa, lo quiere hacer este Congreso, pero un Congreso que está cuestionado. ¿Y quiénes han votado finalmente por esta propuesta? Porque eso hay que decirlo. ¿Quiénes votaron por esta propuesta? Votaron los partidos de izquierda, MS Perú Libre, Bloque Magisterial, que ya sabemos cuál es su intención, pero también han votado, por ejemplo, la bancada de Acción Popular, ¿no? Ahí donde están los niños que están siendo investigados. Pero también, cosa extraña, ha votado también la bancada, en este caso el grupo político de Alianza para el Progreso, ¿no?, que también tiene pues ahora, porque muchas de estas personas que les llaman mochasueldo, que se han quedado con el sueldo de los trabajadores, son justamente de este partido político, ¿no? Entonces, los que están siendo investigados, procesados, ¿no?, ahora pretenden silenciar a la prensa, cuyos casos justamente han sido revelados por los medios de comunicación. Así es, y sumamos a esos partidos políticos o bancadas también a Perú Libre y Renovación Popular, que son básicamente lo mismo, ¿no? Ya no podemos hablar en el Congreso de izquierda y de derecha, hablamos de conservadores, básicamente. Y como tú bien decías, una buena cantidad de los congresistas que votaron en la primera votación para que eso se convierta en ley, buena parte de ellos están investigados por varios anticuchos, ¿no? Por mochar sueldos, ¿cierto? Por también está relacionado al caso de los niños. Entonces lo que hay claramente, y esto lo dijo el Diario de Comercio con una investigación que hizo al respecto, es que quienes están votando a favor de que esto se convierta en ley en segunda votación este jueves son aquellas personas que son investigadas por periodistas. Y repito el argumento anterior, ¿por qué quisieran los congresistas crear mayor tiempo de cárcel para un periodista que supuestamente difama? En realidad es porque no quieren que los periodistas investiguemos más allá y que la ciudadanía conozca quiénes realmente están en el Congreso. Ahora, el Consejo de la Prensa Peruana ha presentado también un proyecto alternativo, como debe ser, ¿no? No oponerse a rajatabla,
sino también presentar propuestas. Y es lo que ha hecho el Consejo de la Prensa Peruana, porque también hay que decirlo, hay personas que se dedican a la labor de periodistas, simplemente porque tenemos pues esta libertad de opinión, ¿no? Pero que logran, que también cruzan la línea y difaman, calumnian, ¿no? Y merecen ser sancionados. El Consejo de la Prensa Peruana va por esa línea. Sí, por supuesto. Nosotros esto lo presentamos en el año 2019. Es un proyecto de ley, o un anteproyecto de ley que realizamos con la Universidad del Pacífico, que lo que busca es de verdad tutelar los derechos del honor. Nosotros creemos que las personas tienen derecho al honor y no creemos que el periodismo deba ser una ley de la selva en la cual uno pueda decir lo que le dé la gana. La libertad de expresión tiene ciertos límites. Y este proyecto de ley que presentamos en el 2019 en el gobierno de Martín Vizcarra y también a congresistas en ese momento, lo que busca es pasar del ámbito penal, es decir, la posibilidad de cárcel en el caso de difamación, al ámbito civil. Y que haya multas, y que el periodista pague su multa y el medio de comunicación pague su multa si es que difama como corresponde. Pero no que nos vayamos presos. Ahora, este proyecto de ley lo he vuelto a presentar hoy día como una especie de contrapropuesta a la nefasta ley Mordaza que viene trabajando el Congreso. Esto de alguna manera indica que nosotros como Consejo de la Prensa Peruana lo que buscamos es proponer, no venimos aquí a soltar críticas contra el Congreso, que por cierto es bastante malo, sino más bien ver de qué manera puede haber una mejor tutela para el derecho al honor, porque sabemos que hay muchos periodistas que hacen un pésimo trabajo en todo el país, en la costa, en la sierra y en la selva, y tenemos que evitar que eso siga sucediendo. Pero eso no implica que porque algunos lo hagan, todos tengamos que cargar con la cruz. Ahora, por otro lado, es importante mencionar esto. Una vez que el Congreso apruebe esta ley, si es que la aprueba el día jueves, ahí se lava las manos, porque luego el problema viene en el Poder Judicial. Hemos visto muchísimas veces que el Poder Judicial acepta casos descabellados contra periodistas y finalmente los sentencia también de manera descabellada, con argumentos que son absolutamente terribles, con total desconocimiento de los precedentes internacionales de la CIDH, por ejemplo, la Corte Interamericana, y con algunas, reparaciones civiles que son impagables por parte de periodistas, o aceptadas también algunas posibles reparaciones civiles, de más de 100 millones de soles en algunos casos. Dígame usted, ¿qué peruano puede pagar 100 millones de soles por estos casos? Entonces, esto es un problema que viene del Congreso, pero que luego va a ser del Poder Judicial. Decía el presidente del Poder Judicial que no debemos temer los periodistas este tipo de leyes. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No hay jueces preparados en este país para enfrentar casos, de libertad de expresión. La Fiscalía persigue también a los periodistas pidiéndoles que revelen sus fuentes, algo inaceptable. Entonces, este es un problema, generalizado. Y además quisiera añadir, sí hay mecanismos para poder, trabajar en los asuntos de honor, de rectificaciones y demás. Es cierto también que los medios de comunicación, por lo general, cuando se rectifican, lo hacen en un espacio pequeño, ¿no? A pesar de que la ley dice lo contrario. Sin embargo, en el Consejo de la Prensa Peruana tenemos un tribunal de ética al que están sujetos varios medios de comunicación, incluyendo Sol TV, ¿cierto? Claro. Entonces, si ustedes como ciudadanía, los que nos están escuchando, tienen alguna queja sobre algún medio de comunicación del Consejo de la Prensa Peruana, pueden entrar a tribunaldeética.org y presentar un caso de manera gratuita y digital para que el Tribunal de Ética finalmente deriva si es que hubo o no una falta ética, si es que se debe rectificar un medio de comunicación o si es que debe haber algún tipo de resolución. Y los medios están obligados a publicar esa resolución. Es decir, existe el mecanismo. Creemos nosotros como periodistas y como liberales que somos, que en realidad este tipo de casos deben verse desde un punto de vista de la autorregulación periodística y no de la autocensura periodística, que es básicamente cuando nos da miedo de publicar algo por posibilidad de acabar en la cárcel. Y cierro con esto. Son miles de estudiantes de periodismo en este país y de comunicaciones que están aterrados por lo que viene en el Congreso. Le van a afectar la carrera a muchísimos jóvenes periodistas o estudiantes de periodismo y cuando salgan de la universidad van a encontrarse con una espada de Damocles constantemente sobre la cabeza. ¿Queremos eso para los periodistas jóvenes? Yo me imagino que no.
Exacto. El único objetivo con lo que se pretende hacer en el Congreso o por algún sector de él es simplemente silenciar, ¿no? Evitar los trabajos de investigación, evitar la fiscalización, y no hay de fondo en realidad un espíritu de cuidar el interés colectivo de la persona o del ser humano. No existe esa intención. Lo único que pretenden es simplemente bloquearnos, silenciarnos. Eso es clarísimo, ¿no? Y no hay que dejarlo pasar, pues, ¿no? Es tan cierto ese argumento que varias de las cosas que han dicho los congresistas que aprobaron en primera votación este proyecto de ley es que esto va no contra el periodismo, sino contra la difamación, y eso es falso. Porque este proyecto de ley incluye la difamación dentro de medios digitales como redes sociales. La gran parte de la desinformación que circula en redes sociales es a través de cuentas anónimas. Es decir, el usuario Pepito101 difama a un congresista, difama a un funcionario público, y quién sabe quién realmente es Pepito101 en Twitter, claro, ¿verdad? Es imposible poder saber quién es esa cuenta. Entonces, eso quiere decir que en realidad no hay capacidad de poder fiscalizar a aquellos miles, cientos de miles de usuarios de las redes sociales anónimos que difaman. Pero si los periodistas, que ponemos nuestra cara en la pantalla, como ahora, nuestro nombre, nuestros artículos, donde sí realmente hay posibilidad de podernos perseguir. La Asociación de Periodistas, que estuvo hoy día con nosotros junto con el IPIS, dijo lo siguiente: el 80% de las querellas presentadas contra periodistas son hechas por funcionarios públicos o sus familiares. Es decir, más de 3/4 partes de todas las denuncias que hay contra periodistas es por funcionarios que en algún momento han tenido algún anticucho. Delincuentes, por ejemplo, como el señor Orellana, que está hoy día preso. Y tenemos un promedio de 30 o 28 casos anuales de querellas contra periodistas. En un país donde la democracia se cae a pedazos, es bien preocupante que tengamos un proyecto de ley como estos. Sin embargo, lo que quisiera rescatar es lo siguiente. Hasta ahora casi todas las bancadas han aceptado reunirse con nosotros en 2 jornadas maratónicas de reuniones en el Congreso. Hemos estado hoy día desde las 10 de la mañana, 9:30 de la mañana, hasta casi las 7 de la noche, conversando con congresistas de diversas bancadas, y mañana arrancamos a las 8 de la mañana de nuevo hasta las 3:30 de la tarde o 4, con otras bancadas más, para hacerles entender que este proyecto de ley no es correcto. Y varios de los congresistas con los que nos hemos reunido, por ejemplo, de las bancadas de Somos Perú, las bancadas de Acción Popular, bancadas de Perú Libre, no agrupados, entre otros, algunos de esos congresistas han reculado. Por lo menos es lo que nos han comunicado en estas reuniones. Han dicho, bueno, hemos votado en ese momento con rabia, hemos votado en ese momento con indignación, porque algunos periodistas, como mencionaba hace un rato, hacen un mal trabajo, algunos periodistas, y ahora saben que este tipo de propuestas no son las más idóneas para luchar contra la difamación. No podemos tener un resultado por el momento, y yo diría que estamos en un pronóstico reservado sobre la votación del día jueves, pero por lo menos transmitir la información desde nuestro lado y que nos escuchen los congresistas que votaron a favor en primera votación, ya creo que es un indicador por lo menos de diálogo, y eso es positivo. Claro, efectivamente, Rodrigo. Y si no cambian de opinión y si se mantienen tercamente en su decisión, por lo pronto el Ejecutivo ya ha adelantado de que no va a pasar, al menos observaría la ley, es lo que ha adelantado en este caso el presidente de la PCM, el señor Alberto Tarola. Así que por ahí también habría un freno a toda esta nota. Pero bien, veremos a ver qué ocurre. Rodrigo. Sí, pero además hay un riesgo, y el riesgo es que el Congreso lo apruebe por insistencia, ante lo cual iremos nosotros al Tribunal Constitucional. Iremos al TC, y el TC, que es servir al Congreso, seguramente fallará en contra de la libertad de expresión, pero siempre queda la CIDH, la Comisión Interamericana. Claro, y hasta ahí llegaremos si hace falta. Claro que sí, todos juntos, ¿no? Esto no va a pasar. Y no lo hacemos, ojo, Rodrigo, con esto quiero terminar, no lo hacemos por no solamente nuestro trabajo de periodistas, tenemos que tener la libertad de informar, sino que finalmente lo hacemos por la ciudadanía, que son ellos los que se enteran de todos los actos corruptos que hacen justamente estas autoridades. Es por la sociedad en pleno, para que tiene el derecho de estar informada. O sea que esto va por encima incluso de la misma libertad de prensa. Rodrigo, muchísimas gracias. Sin duda.
Un abrazo fuerte. Un Buenas gusto. noches. Hasta la próxima. Nos vemos. Un abrazo. Rodrigo Salazar Silverman estuvo con nosotros, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana.